¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. ¿Lo ven? Ya estamos otra vez aquí, en Para Todos Lados. Antes de pasar a otros asuntos y secciones del programa, empezaremos con un tema dramático que afecta a toda la sociedad. La violencia de género, o si hablamos con toda la crudeza, la violencia machista. Sí, Marta, así es. Desde que se aprobó hace casi una década ya la Ley Integral contra la Violencia de Género, se han tomado medidas para combatir esta barbarie contra las mujeres que no solo se produce en el seno del hogar, aunque la legislación es importante. En Para Todos Lados queremos saber si es efectiva y también prestar atención a otras vías para combatirla. Pues bien, si les parece, para analizar las causas, los efectos y las posibles actuaciones de los diferentes sectores de la sociedad, hemos invitado a participar en la siguiente tertulia de Para Todos Lados a Ana Isabel Cerezo Domínguez. Es subdirectora del Instituto Andaluz de Criminología y profesora de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Málaga. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Juanjo. También hemos invitado a Montserrat Vilaplanas, presidenta de la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género, formada por más de 100 entidades. Buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. Y por último también saludamos a Pere Fullana, miembro de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, AIGE, en Baleares, que es de ámbito estatal. Bienvenido, Pere. Buenas tardes. Bueno, pues para empezar me gustaría saber si sabemos si hay un perfil de maltratador o si hay también un perfil de víctima. ¿Quién quiere empezar? Pues creo que no hay un perfil exacto ni de maltratador ni de víctima. Quizá, por desgracia, ¿no? Porque sí que no, quizá lo tendríamos más acotado, pero se puede dar en cualquier edad de mujeres. Esto se puede ver en los informes que han salido estos días. Hay mujeres muy jóvenes que sufren violencia de género, violencia machista. Hay mujeres de todos los estratos sociales, es decir, mujeres que están con formación, mujeres que están en las universidades, biólogas, doctoras, etc. Y también hay, dentro de los maltratadores, hay también todo un abanico de hombres que están formados, o sea, el imaginario de que los hombres que están en las universidades no pueden hacer maltrato o las mujeres que están en la universidad no la sufren, pues es un imaginario. Difícil dar con ese perfil, ¿no? Tanto de maltratador como sí, es de verdad víctima. que quizá lo que dice Monse, por supuesto, es completamente cierto, pero sí, si nos atenemos al tipo de maltrato, quizás sí podemos decir que el maltrato psicológico, únicamente psicológico, podría darse más en estratos sociales más altos o más pudientes, podríamos denominarlo así, ¿no? Más intelectuales, si se me permite, mientras que el maltrato físico, que siempre va acompañado de un maltrato psicológico, evidentemente, se daría en otro tipo de niveles sociales, por hacer un apunte, pero realmente creo que es incluso peligroso hablar de perfiles de maltratadora y de víctima, porque entonces es verdad que los dejaríamos en un cajón estancados, ¿no? Y no avanzaríamos, y cualquier persona puede ser potencial víctima o potencial agresor. Pero ¿podemos decir si en nuestro país la violencia de género va en aumento o está disminuyendo? Bueno, desgraciadamente vemos que va aumentando y en este sentido el riesgo está en que aumente en la población más joven, aunque nos parezca que no. Y hay índices que así lo apunten. Bueno, si atendemos la violencia de género entendida globalmente, entendida estructuralmente, porque si hablamos de lo que es más escandaloso, de las muertes, de los asesinatos a mujeres, quizás deberíamos tener en cuenta muchas cosas. Nos interesa ver la estructura, las bases de la violencia de género, la socialización masculina, ¿a dónde nos lleva? Quizá a esta pregunta diría que más que aumente, es que no disminuye, que esto ya es grave, y que quizás pues, aquí en nuestro país pues, se ha visibilizado esta violencia, ¿no? Porque a veces se dice en otros países hay menos violencia y quizás es pues, que no se visualiza. Yo estoy de acuerdo en que el problema de la violencia machista es un problema muy estructural, ¿no? Y viene mucho de esta socialización que necesitan pues, las nuevas generaciones y que a veces pues, esto está muy descuidado. En la ley, tú hablabas de la ley, en la ley integral está marcado la prevención de esta ley, ¿no? Y esto se ha obviado a veces, ¿no? O sea, no se dan los bastantes, bueno, ella es
a la persona que yo, quizá si me permites, lo puede explicar mejor. Sí, ¿no? apuntando un Porque... poco lo que está comentando Montse, efectivamente en el estudio, el proyecto de investigación que hemos finalizado en el Instituto de Criminología de la Universidad de Málaga, apuntamos efectivamente a que uno de los aspectos críticos de la legislación en materia de género, no solamente la ley integral, hay que tener en cuenta que también se reformó el Código Penal con leyes anteriores, ¿no? No solamente hay que hablar de la ley integral, pero también otras reformas, y efectivamente parece que el aspecto más crítico se basaría sobre todo en el aspecto más penal, jurídico-penal, y se ha dejado pues prácticamente sin poner en marcha otros aspectos que son muy importantes, como es la prevención, muy importantes. Si te parece, luego ahondaremos más en esas conclusiones del estudio, Ana Isabel, porque entonces se necesita, no sé, invertir más en esta educación, en esta prevención. Sí, yo pienso que es básico, o sea, que para erradicar la violencia machista es importante y básico la prevención y la socialización en las escuelas, pero para ello tampoco podemos caer en que solo han de aprender los jóvenes, porque los que enseñan a los jóvenes, la sociedad adulta, también ha de aprender qué es el fenómeno. O sea, por un lado, el que no hayamos avanzado más en la violencia contra las mujeres, por un lado es la prevención, pero por otro lado es el desconocimiento del fenómeno por parte de las profesionales y los profesionales que atienden a las mujeres o que están enseñando a nuestros hijos y hijas. Bueno, los menores de edad son un buen campo de cultivo para cambiar modelos y comportamientos. Uno de los ámbitos donde se puede llevar a cabo esta labor es en los centros de enseñanza. Este es el caso del Instituto Margarida Xirgu del Hospitalet de Llobregat, donde los alumnos de segundo ciclo de la ESO reciben talleres sobre violencia de género que les ayudan a identificar sus formas y a evitarlas. Vean. Cada día salen personas que han muerto en manos de sus parejas o de sus maridos. Es importante que los alumnos empiecen a trabajar este tema para prevenirlo y además porque nuestro trabajo es educar en la igualdad. Este taller es un taller para prevenir la violencia de género y consiste en que los chicos de cuartos y las chicas se den cuenta de que es algo que se puede prevenir si partimos de la coeducación y de que todos somos iguales, y además porque se les enseña situaciones que ellos viven ahora como una situación normal y que en cambio son pequeños indicios de que posteriormente puedan acabar siendo una situación de violencia de género. Empezaremos haciendo una dinámica así para conocernos un poquito. Venga, vamos a empezar. Me llamo Rojin, soy tierna. Me llamo David y soy agradable. Me llamo Jennifer y soy cariñosa. Y vemos cómo la situación de la mujer en la pareja de la chica, de tercero o cuarto de eso, respecto a su pareja en el instituto, porque son parejas que se forman en el instituto, es absolutamente en inferior, o sea, el papel dominante en la pareja indiscutiblemente es del chico. Eso lleva a situaciones que a veces las vivimos en el instituto de peleas entre compañeros por celos, porque has mirado a mi novia. Además, con las redes sociales se ha agravado porque lo que quizás no te atreves a manifestar en público lo haces en las redes sociales. Y luego tenemos conflictos aquí que si profundizas un poco vienen por eso, porque entre chicos y chicas de esta edad, cuando hacen parejas, la actitud del chico es absolutamente dominante, machista, y la chica lo permite. Hola, mi amor. ¿Te gusta lo que llevo puesto? ¿Dónde vas con ese vestido? Que vas enseñándolo todo, hombre, pareces una cualquiera. Pero me lo he puesto para ti. Pues a mí no me gusta, parece que vayas provocando a los demás chicos. No, eso te lo cambias. A él no le ha gustado cómo iba vestida ella y ha reaccionado con violencia psicológica. ¿Y cómo creéis que se ha sentido ella? Hay chicas que le gusta que el chico le diga que haga o deje de hacer para sentirse que ese chico, que para ese chico le pertenece. Hay muchas conductas que no las identifican, por eso
el motivo de los talleres, ¿no? Por eso hacemos prevención, venimos aquí y con nuestra ayuda pueden empezar a cuestionarse cosas que anteriormente no se habían cuestionado y pueden empezar a relacionarlo con la violencia, con lo que se podría definir como violencia. Qué guapa estás hoy, ¿no? Gracias. Mira, me cuesta decirte esto, pero hay veces que me siento inseguro porque pienso que te puedo perder y puedes irte con otro. Pero cariño, no te tienes que sentir inseguro, sabes que yo te quiero y me arreglo por ti. ¿Cómo expresan el amor estas dos personas? Hablando. Está bien que hagan talleres porque la sociedad de hoy en día y hasta nosotros, nuestros propios actos, demostramos que damos un valor o otro valor a diferentes géneros de las personas. A veces inconscientemente los hombres como las mujeres tratamos mal a las personas. El psicológico, que es sin usar la fuerza, y el físico, que es usando la fuerza, pero los dos son maltratos. Quieren sentirse más superior a ti, bajarte la autoestima, darte a demostrar que tú sin él no eres nadie. Y eso se ve mucho ahora en nuestra sociedad, porque el chico siempre se quiere sentir superior a nosotras. Las mujeres deberían de denunciarlo más, no tener vergüenza a eso. Y los hombres, pues, cambiar su mentalidad, su forma de pensar. La educación en la resolución pacífica de conflictos y en la igualdad es la mejor herramienta para prevenir y erradicar la violencia de género, una lacra social que afecta sobre todo a las mujeres, pero también a numerosos menores. Nosotros detectamos que hay ciertos problemas, ciertas actitudes, y cuando te sientas con la niña o el niño y le ofreces confianza, en algunos casos sí que han explicado que sufren violencia de género. Estos talleres ayudan a concienciar a nuestros alumnos y alumnas de que el problema existe, es real, y creo que si reflexionan unos instantes sobre estos temas pueden llegar a evitarlos y a obtener recursos para, en una situación conflictiva, responder de otra manera que no sea violentamente. Luego, Pera, uno de los alumnos apuntaba a la necesidad de cambio de mentalidad por parte de los hombres. Por supuesto. Tenemos un papel fundamental en el cambio de nuestras actitudes machistas, que son la raíz, en la mayoría de casos, de la violencia de género. Desde el nivel micro se ha apuntado, el nivel psicológico, el comentario de qué vestido llevas, no quiero que lleves esto. Estas actitudes que son muy corrientes, muy habituales, tan naturales que son inadvertidas, son invisibles y desgraciadamente a veces invisibilizadas. Los hombres tenemos que dejar de considerarnos el centro del universo, este androcentrismo por el cual nos han educado a veces, como que el mandato de género parece que es indispensable, que no podemos estar en otro lugar. Hay algo importante que también se ha dicho: sentir que somos vulnerables. Los hombres, desde esta educación arcaica tradicional, somos el fuerte, el poderoso. La vulnerabilidad no va con nosotros, pero después lo somos tanto o más que cualquier otra persona. Y allí hay un punto de partida de reconocer esto para entrar en el cambio. ¿Y la mujer en ese caso, Montserrat, debería de denunciar más? ¿La legislación actual la protege lo suficiente? A ver, esto de la denuncia se ha dicho mucho, ¿no? O sea, evidentemente cuando hay una situación de riesgo se ha de denunciar, aquí en Cataluña Mossos, policía, pero incluso la ley catalana, antes lo comentábamos, o sea, la ley catalana no es necesario la denuncia a policía, pero sí se ha de denunciar a los servicios sociales, a coger enseguida que una mujer ve que está en proceso de violencia, que ya se ha dado cuenta, por lo que sea, pues es muy importante ir a una asociación de mujeres, a un punto de información de la mujer, para poder ir acompañada. Es muy, muy importante el acompañamiento. A veces esto de la denuncia, los procesos judiciales, lo puede explicar Anabel, son muy largos y nos encontramos con muchas trabas a nivel judicial.
O sea, es importante denunciar, pero también es importante ir acompañada con esta denuncia, acompañada por los profesionales y las profesionales que te pueden ayudar y que te pueden dar porque la línea no ha de ser una línea asistencial para las mujeres que están en estos procesos, no ha de ser poner una tirita, ha de ser darles la fuerza, darles el acompañamiento para que puedan hacer un nuevo proyecto de vida, y esto es muy importante en el momento que una mujer pide ayuda. Esto, bueno... Es fundamental. Ana Isabel, ahora me gustaría aprovechar un poquito para esas conclusiones que bien apuntabas al comienzo de la tertulia sobre la legislación actual. ¿Cuáles son las principales? Sí, Juanjo, nosotros hemos llegado a la conclusión de que después de 10 años de la última ley, que fue la ley más importante, que ha sido la Ley Integral contra la Violencia de Género, estamos en un momento de parálisis. Es decir, no se ha adoptado ninguna medida nueva, no se ha hecho absolutamente nada, cuando todavía queda mucho por hacer. Es como si hubiésemos llegado a la ley integral y ya a partir de aquí no hay absolutamente nada que hacer, ¿no? Seguimos teniendo mujeres muertas, seguimos teniendo problemas entre los adolescentes, entre los inmigrantes. El perfil del alumno que he visto en ese colegio era un perfil, bueno, de procedencia, de chicos de procedencia latinoamericana, donde estamos viendo que las estadísticas apuntan a que es un colectivo especialmente vulnerable, ¿no? Entonces, nuestro trabajo, lo que hemos querido puntualizar es precisamente que queda mucho por hacer y que lo que se ha hecho hasta ahora hay que reformar o por lo menos modificar algunas de las conclusiones o de lo que se ha tomado, de lo que se ha practicado hasta ahora, que desde luego no está funcionando demasiado bien. Entre ellos, pues la puesta en marcha del sistema jurídico penal. Los operadores jurídicos se quejan, los operadores policiales también. En fin, las propias asociaciones de víctimas tampoco están del todo contentos cómo están funcionando las cosas. Yo creo que hay que echar un vistazo y esa es la conclusión de nuestro estudio, ¿no? El sistema policial, el sistema jurídico está fallando. Está fallando en gran medida. Se conmina o se obliga a la mujer a denunciar prácticamente en casi todos los lugares, y eso está teniendo una serie de consecuencias negativas criminalizadoras para ellas importantes, ¿no? Para ellas y para los propios agresores. Yo también lo comento mucho con mis alumnos, no quisiera extenderme demasiado y ocupar mucho la palabra, pero hablamos de que efectivamente ahora mismo se aísla completamente al agresor. Una vez que se presenta la denuncia, ese agresor queda aislado socialmente, familiarmente. Hay una terapia obligatoria a la que tienen que asistir si no quieren cumplir la pena de prisión, pero realmente es una persona que puede tener un efecto criminógeno de más violencia hacia la mujer, y de ahí nos vamos a encontrar también con esas muertes que se están produciendo. Hay que tener cuidado y analizar tranquilamente cuál está siendo la consecuencia de una legislación que ha sido muy positiva en muchas circunstancias, pero que puede estar siendo negativa en otras tantas. Sí, yo pienso que hemos avanzado mucho en las leyes, pero las leyes las aplican las personas y muchas veces no están preparadas estas personas para atender a las mujeres. O sea, por un lado hay la conclusión de que tenemos que conocer muy bien el fenómeno de la violencia de género, y por otro lado que tenemos que prevenirlo, y estas dos cosas no se están haciendo. O sea, no se está dando la verdadera, porque aquí hay muchos protocolos. Pero también la crisis, sí, Montserrat, está influyendo, se ponen menos denuncias. Desde luego, va ligado, porque se ponen menos denuncias porque hay muchas mujeres que están aguantando porque no tienen dinero para prácticamente no salir de casa, sino para hacer estos procesos judiciales que cuestan también dinero, y también pues se quedan sin trabajo, no pueden asumir el tener dos casas, etcétera, ¿no? Incluso hay casos pues que el hombre se queda en casa y después la mata, o sea, que incluso separados, ¿no? Continúan viviendo juntos, se separan y viven juntos, y esto es un problema muy grande. Yo pienso que una de las conclusiones que podríamos sacar es que realmente a los jóvenes hemos de educarles, pero con la educación de los mayores, en las facultades, por ejemplo, en las universidades, ha de haber currículums donde en todas las universidades ha de haber currículums. Montserrat, hablamos de los jóvenes, pero espera, no olvidemos que los menores también son víctimas de género. Sí, efectivamente, y doblemente o muchas más, porque son víctimas a veces directos en las situaciones graves de violencia ya extrema, pero lo son en todo el proceso de lo que denominamos como microviolencias, que aunque sea un hombre que lo ejerce hacia la madre, por ejemplo, hacia las parejas, los chicos lo viven, y lo son por esta consecuencia directa de lo que viven, de lo que se contagia ahí, pero también por la transmisión de modelo. Y ahí está, la transmisión de este modelo
patriarcal que se sigue perpetuando y que de una forma invisible seguimos inoculando en los menores, y después ellos serán estos chicos que, llegados a cierta edad y en la adolescencia, van reproduciendo, o quizás antes incluso, por desgracia, los modelos de control y de dominio. Corremos el riesgo de que se conviertan en agresores. Y corremos el riesgo de que se conviertan en agresores, o bien que, y lo que desde nuestro punto de vista es muy importante, no lleguemos a contemplar solamente la situación extrema de la agresión, sino toda la conducta, toda la actitud microviolenta que ejercemos muchos sin darnos cuenta, porque hemos sido socializados en este modelo de dominio, en ese modelo de que yo puedo hacer lo que quiera contigo porque eres una mujer, simplemente porque eres una mujer. Yo quisiera puntualizar una cosa en relación a lo que está diciendo Pere, porque es verdad que evidentemente vivimos una sociedad machista, y esos estereotipos machistas no solamente los tienen los hombres, sino también los tienen muchas mujeres. A la hora de educar, en casi todas, bueno, en muchas casas no solamente educan los padres, sino que educan mayoritariamente, quizás en muchas ocasiones, las madres, ¿no?, que pasan más tiempo con los hijos. Y esas madres tienen también esos estereotipos machistas y están educando en desigualdad. Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad cada vez más violenta. Hombre, dicho esto, parece que estamos todos pegándonos tiros en la calle, tampoco es esto lo que yo quiero decir, pero sí que es verdad que no tenemos tantas técnicas pacifistas o pacíficas para resolver conflictos sociales, ¿no? Y lo estamos viendo en la calle, cada vez se utiliza más la fuerza policial, estamos utilizando más violencia en general, aumentan las denuncias, pero no en violencia de género, sino en términos generales. Una sociedad violenta en sí, eso pasa en países como Estados Unidos, también eso tiene reflejo en una mayor violencia de género, y eso también es un problema que tenemos que atajar. Bueno, pues como vemos, la violencia de género puede tener diversas formas y protagonistas. En el 9º Fórum contra las violencias de género, que se ha celebrado en Barcelona, profesionales, entidades y sociedad civil han profundizado en el tema, en el asunto. La realidad que viven los jóvenes y adolescentes también ha tenido un claro protagonismo a través de talleres destinados a ellos. Veamos. Con mucha facilidad se estaba identificando claramente que hay una idea muy posesiva del amor, por ejemplo. O sea, cuando veían a alguien peleándose y les preguntaba qué les podría haber llevado a que estas personas estuvieran peleando, aparecían enseguida los celos, como un sustrato de porque es suya, porque tiene que quedarse, por este tipo de discurso de posesión, ¿no? Pues lo veo en las relaciones, ¿no? Más a nuestras edades, ¿no? La adolescencia, ¿no? Se toman mucho en serio, ¿no?, los chicos las relaciones, y empiezan a controlar como que si su chica, ¿no?, es para él, solo es de él, y la empiezan a controlar y tal. A ver, entre la adolescencia y entre los chavales adolescentes y las muchachas, ves repetición de códigos y de un uso del lenguaje que es sexista o que es machista, tanto en ellas como en ellos, digamos, es por repetición. Comportamientos muchas veces también. Ante cualquier situación de conflicto, la alternativa que planteaban enseguida era pegar, pelearse entre amigos y entre parejas. Vale, por favor, hacemos un momento. Bueno, pues vamos a ir concluyendo. ¿Qué es lo que debemos de mejorar? Bueno, yo, por parte de los hombres, descubrir la posibilidad de discernir, de identificar cuáles son las conductas, las actitudes que nos refuerzan el machismo. Y de ahí, si lo descubrimos, podemos cambiarlo. Y aseguro a todo el mundo que con esto ganamos. Yo decía hace un rato que genera una cierta adicción entrar en un camino de pacificación y ser igualitario, pero vale la pena. Se puede ser más eficaz, ¿no? Yo pienso que tenemos que hacer esta prevención que decíamos en estos foros. Ya ves que en la plataforma estamos por la prevención, exactamente, estamos haciendo un programa de rompamos el silencio en las escuelas. Es importante porque así socializamos a los chicos y chicas
para que no piensen estas cuestiones, ¿no? O sea, aún nos dicen muchas chicas, por ejemplo, con los WhatsApps y tal, no, es que me da vergüenza decirlo, por ejemplo, ¿no? Me da vergüenza decirlo, me dirán que soy una chivata, me dirán que por qué me lo dejo hacer, pero se dan en edades muy jóvenes estos acosos, ¿no? Entonces es importante hacer prevención en las escuelas, es importante crear grupos de iguales. Nosotros también tenemos desde la plataforma un programa que decimos Red Activa contra la Violencia, que chicos y chicas jóvenes tengan de referentes a sus iguales y hablen con su lenguaje, con sus métodos, para que realmente podamos ir cambiando este chip que decíamos, que es muy importante porque si no, no erradicamos la violencia. Hay que mejorar el aspecto jurídico y el aspecto jurídico penal. Me va a tocar a mí hablar de ese tema, ¿verdad? Como no podía ser de otra forma. Pues sí, porque parece que creamos las órdenes de alejamiento y eso parecía la solución, la panacea a todo este problema, y en absoluto lo es. No lo es, hay mucho por hacer. Yo creo que debemos de centrarnos realmente en aquellas mujeres necesitadas, porque tienen un mayor riesgo en un momento determinado de su separación, y sobre ellas habría que poner toda la fuerza, todo el empeño para intentar protegerlas realmente de un agresor que va a tener ese efecto criminógeno del que hablaba antes y que podemos encontrarnos con que termine matándola, acabando con su vida. Ellas tienen que ser conscientes también de ese riesgo que están viviendo en esos momentos, esos meses posteriores a la separación, o cuando ellas anuncian que les quieren abandonar. Eso es un momento realmente crucial y hay que tenerlo en cuenta. Y no siempre va a haber un policía ahí mirando, ni el juez va a estar pendiente de todo eso. Es decir, hay que trabajar mucho esas cuestiones y esos aspectos. Y bueno, en fin, mucho por hacer todavía. Mucho por hacer. Sí. Pues os agradezco la visita a los tres. Ha sido un verdadero placer. Mucha suerte. Muchas gracias. Bien, pues esperemos que todo cuanto nos han contado nuestros invitados sirva para poner nuestro granito de arena contra esta lacra inaceptable que supone la violencia contra las mujeres.